Tuvieron en la plática pasada que me tocó dar a mí y hablamos acerca del poder de las palabras. ¿Alguien por ahí? Bueno, esta sería como una continuación de esa plática, ¿sale? Entonces, si tú no la oíste, no pudieses estar, eh, escúchala, está en Facebook, ahí en la página de Entre Amigos. Y hoy quiero platicar de algo. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora yo vengo delante de ti, Señor, para poner este tiempo en tus manos. Usa mi vida, Señor, y que lo que haya en tu corazón, Señor, Padre, transmítelo a mi vida, a mis labios, y que yo pueda ser solamente un canal, Señor, para poder hablar a tu pueblo, para poder hablar, Señor, a tus hijos. Gracias, Padre, y yo pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí presentes y aquellos, Señor, que están escuchando a través de algún dispositivo, Señor, a través de las redes sociales. Gracias, Señor, y que traigas una revelación, Padre, de la palabra, para que haya una convicción, Señor, en sus vidas y que esto genere una acción, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues límites le puse a esta plática porque, como podrán ver la imagen, hay límites en todos lados, ¿sale? Esta es una imagen en donde se muestra una carretera y está con límites tanto en las líneas, ¿sí?, blancas que están ahí, como en las orillas. Esto nos da seguridad, ¿sí? Esto hace a que las personas que van en sus autos no se desvíen, no se salgan de la carretera, para que sepas bien dónde estás caminando, ¿sí?, o dónde va el coche. En las noches es sumamente importante una línea de ese tipo. ¿Por qué? Porque a veces no logras ver totalmente la carretera, está oscuro, hay neblina, etcétera. Y la línea es la que te va indicando. Hay líneas amarillas, hay líneas blancas. Pero es de suma importancia poner líneas, poner límites, ¿sí? Hay límites, por ejemplo, en los deportes. Hay como las líneas de una cancha, de la cancha que tú quieras. Siempre hay líneas en las cuales limitan de dónde tú puedes jugar y dónde no puedes jugar, porque si no, eso ya es falta, eso es fuera, etcétera. Ya no se vale, como dicen, ¿no? Hay límites de velocidad, como ahí podemos ver un número 80, en el cual no puedes rebasar ese límite porque es peligroso. Incluso hay zonas en donde dice disminuya su velocidad, ¿sí? O sea, el límite de velocidad es menor. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una población, a lo mejor hay una escuela, a lo mejor viene una curva peligrosa. Entonces, en todos lados tú puedes ver límites y tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Fíjate que estudiando un poquito, hay una historia que me llamó muchísimo la atención. Hay una historia de la cual tocó mi corazón y dije, híjole, está muy, muy fuerte. Es algo que la verdad yo espero que al final podamos aprender de la palabra todos nos incluimos en esta porción. Y te lo voy a leer. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso del 12. Vamos a empezar en el 12. Y dice así: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba para ofrecer el sacrificio. Le decía: dame la carne para el asado
del sacerdote, pues no te lo va a aceptar cocida, sino cruda. Y el verso 16 dice: y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que deseas. El asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te lo quito por la fuerza. Te voy a explicar un poquito esta historia. Yo creo que es una historia muy conocida para muchos, pero sabes, en esa historia podemos ver varias cosas. Esto del sacrificio era algo que lo hacían en Silo. El Silo era un lugar en donde se ofrecía sacrificio al Señor, pero llegaba el pueblo de Israel a ofrecer sacrificio, llegaba con sus animales, y había según la ley, en Levítico tú puedes verlo, tenían que hacer sacrificio y había que seccionar. Al final tenían que seccionar el sacrificio o la carne que se había puesto en tres partes. Una era para Dios, otra era para el sacerdote y otra era para la persona que hacía el sacrificio. Eran de las tres cosas. Pero la primera que tenían que hacer es ofrecérselo a Dios. Y todo se lo tenían que ofrecer a Dios. Todo lo que decía ahí, las grosuras era algo importantísimo, en la cual Dios lo pedía ahí en Levítico. Decía: ¿sabes qué? Yo necesito las grosuras. O sea, lo primero y lo mejor era para Dios. Siempre que se ofrecía un sacrificio, lo primero y lo mejor era para Dios. Después el sacerdote tomaba lo que le correspondía y lo demás se lo llevaba el que llevaba el sacrificio. Aquí estas personas, estos hijos de Eli, decían: no, ¿sabes qué? No va a ser así. Como somos los sacerdotes, los nombres de los hijos de Eli es Ofni y Fines. Ellos eran sacerdotes, su papá era el sumo sacerdote, y había puesto a sus hijos, y ellos lo que hacían era: ¿sabes qué? Yo quiero la parte que me corresponde, pero ¿sabes qué? No me voy a esperar a que se los ofrezcas a Dios. A que no, eso de cocido no. ¿Sabes qué? Dame esa parte. Y dice que esta era la orden que recibía una persona que les ayudaba, el ayudante del sacerdote. Y entonces agarraban esa carne y podía ser a lo mejor para cocerla como ellos quisieran. Decían: no, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer unos taquitos, ¿no? O vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O también podían hacerlo vendiéndola. O sea, no se especifica ahí, pero ellos querían antes de que se cociera, antes de que se lo ofreciera al Señor. Por eso dicen: a ver, dice, si alguno viniere y dijera: no, a ver, espérate, vamos a ofrecérsela primero a Dios. O sea, así como está escrito, así como debe de ser, vamos a ofrecérsela y después entonces ya tomas tu parte. Y decían: no. Entonces dice: si tú dices que no, te lo voy a quitar por la fuerza. Muchos de los que iban a hacer el sacrificio o a ofrecer ofrenda, dice que ya no iban por temor precisamente de esa amenaza que te hacían los hijos de Eli. Entonces, cuando tú puedes ver esto, dices: o sea, ¿qué le pasaba a estos chavos, a estos jóvenes, de los cuales ponían sus condiciones, pero para beneficiarse a ellos mismos? Ellos eran los beneficiados. Y decían: no, es que no puede ser eso. Y el verso 17 dice así: así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Esta parte está impresionante. Dice la palabra que trataban con desprecio. Y ese era un pecado gravísimo. Era un pecado gravísimo. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué menospreciaban lo sagrado de Dios? Mira, el desprecio, como menciona esta versión, dice: es una intensa sensación de falta de respeto o reconocimiento y aversión. Es decir, sentimiento de rechazo o repugnancia hacia una persona o cosa. Eso es desprecio. Ellos lo que hacían era: no, ¿sabes qué? Lo de Dios no importa. O sea, ¿sabes qué? No. Eso hacían los hijos de Eli. Y decían: no,
eso no importa, no interesa lo de Dios. A mí dame mi parte, la parte que me corresponde. Ahí tú después, hombre, haz lo que tú quieras. No le daban el primer lugar a Dios. Lo despreciaban. En otra versión viene que la palabra menosprecio. Dice, es una actitud negativa frente a una cosa o persona, consistente en concederles menor valor o importancia del que merecen. El menosprecio era algo que Dios lo condenaba mucho, porque Él se merece lo primero y lo mejor. Hay una parte en la Biblia que viene en el libro de Números, y es cuando Israel se queja. Dios le da a Israel el maná porque se queja y dice: es que ¿cómo nos trajiste aquí? Le dicen a Moisés: ¿cómo es que nos trajiste aquí? Nos vamos a morir de hambre. Allá por lo menos teníamos las ollas de carne y tú nos traes aquí a morirnos. Y le dice: Señor, mira este pueblo, y les manda maná todos los días. No había día en que no saliera el pueblo de Israel a recoger el maná. El único día que decía Dios: sabes que el séptimo día no vas a salir, sino que al contrario, vas a recoger un día antes doble porción. Y eso es lo que comían. Y era algo que Dios se los estaba dando, pero dijeron: ya, o sea, ya maná, ya, o sea, todos los días. Oye, queremos otra cosa, que el menú sea de diferente manera. Y entonces en Números capítulo 11, verso 19 al 20 dice: ya, o sea, de tanto que se había hartado el Señor, le dijeron al Señor: oye, hey, danos carne, queremos carne. Y el pueblo insistía en que quería comer carne. Y dice: no comeréis un día ni 2 días, le dijo el Señor. Dice: ni 5 días, es más, ni 10 ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Una vez más, menospreciaron, dice, el hecho de que el Señor estuviera en medio de ellos. No era de que quisieran carne, no, o sea, lo que el Señor hacía con ellos, le dijeron: no, hombre, o sea, ya basta. Menospreciaron su presencia, menospreciaron la bendición que recibían todos los días y dijeron: no, ya no. Entonces el menosprecio para Dios es algo que no le agrada. A veces nosotros menospreciamos las reuniones. A veces nosotros menospreciamos la oración. A veces nosotros menospreciamos incluso una palabra de parte de Dios. Y decimos: ¿sabes qué? No importa. Ahora, aquí estamos hablando de los hijos de Ofni y Fines, de Eli, que era Ofni y Fines. De esos 2 jovencitos, de los cuales menospreciaban el sacrificio. Hay hijos que menosprecian las reuniones. Hay hijos que menosprecian la alabanza, la adoración. Hay hijos que menosprecian la palabra de Dios. Hay hijos que no tienen ni Biblia. ¿Cómo se van a alimentar? Y eso, ¿sabes qué? Es porque el papá o la mamá no se ha puesto a ver a su hijo de que en realidad esté leyendo la palabra de Dios. O por lo menos de que el papá o la mamá diga: ¿sabes qué, hijo? Aquí está una Biblia, vamos a leerla juntos. Y sabes, llega el menosprecio a los hijos, como estos jóvenes que cuando se hacía el sacrificio, ¿sabes qué? No querían nada con Dios. El menosprecio es algo que el Señor lo tiene muy como un pecado muy alto, en el cual dice: ¿sabes qué? No, a mí no me gusta. Si me menosprecian, ¿sabes qué? Yo los voy a hacer a un lado.
En Proverbios 13:13 dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Todos queremos la recompensa, todos queremos ser bendecidos, pero dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ellos. Amós capítulo 2 verso 4 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Luego dice: porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Verso 5: prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Menospreciaron la ley de Jehová. Eso hacían los hijos de Elí, menospreciar. Otro de los pecados que cometieron, fíjate lo que dice en el primer libro de Samuel capítulo 2 verso 22 al 25. Dice: Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Y luego dice: incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios lo servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. ¿Sabes? Sus hijos cometían pecados sexuales. Se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo. Hay hijos que se encierran en sus recámaras con un dispositivo, con una computadora, con un teléfono celular, con un iPad, tableta. ¿Y sabes qué es lo que están viendo? Tú como papá, ¿sabes qué es lo que están viendo? Mira, muchos de ellos están viendo pornografía, están cometiendo actos sexuales. Eso mismo hacía Ofni y Fines, cometían actos sexuales. Ayer precisamente nos hacían la pregunta, no sé por qué salió, pero decían: es que los adolescentes tienen la costumbre de encerrarse en sus cuartos, ¿no? Porque es su privacidad, eso es. Y mi esposa le dice: sí, pero mis hijos no. Y dice: no. Dice: no, los tenemos ahí en la sala, vigilando lo que están haciendo. Y ahí están mis hijos. Les puedes preguntar, ¿sabes? Los tenemos ahí para ver qué es lo que están viendo. De repente nos volteamos a ver qué estás viendo. Pero hay papás que los dejan. Y los dejan ahí en sus cuartos y están ahí metidos y salen hasta la noche, toda la tarde. Es que está descansando mi hijo. ¿Sabes? Si mi hijo, alguno de ellos está en el cuarto, yo voy y lo veo. Veo que está durmiendo, veo que está, ok, no hay ningún problema. Pero si veo que nada más está sentado, que está acostado, ¿sabes qué? No, te me bajas. Pero es que no, te me bajas a la sala. Ahora, ahí te quiero ver. Hay hijos que están siendo pervertidos. ¿Sabes? Es tan fácil entrar a una página pornográfica en estos días que nada más le das clic, mira, y borran y no te das ni cuenta. En serio. Y empiezan a fantasear, empiezan a tener un montón de cosas. Algo que me llamó la atención, dice el verso 22: Elí, que ya era muy anciano. ¿Sabes?
hay características de los ancianos, y con todo respeto lo digo, los de la tercera edad. Dice, una de las características, la gradual disminución de la fuerza física, la disminución de la actividad mental, la disminución de las capacidades sensoriales como la vista y el oído. Hay padres que tienen esas características en su autoridad. Hay padres que son lentos para tomar una decisión y decir no, para llamarle la atención al hijo o a la hija. Hay padres que no tienen ya el oído así atento. Y les repito, no es por la edad, sino porque nosotros mismos como padres hemos dejado que nuestros oídos ya, digamos, pobre niño está cansado, déjalo, está en la edad en la que todo le adolece, déjalo que duerma, es tiempo de que duerma, ¿sabes? Hay padres que ya están viejos en esas áreas en las que no ponen un límite. Cuando se comete pecado sexual, ¿sabes? Dios lo pone, híjole, bien fuerte. Dice Proverbios 6, 27, 29: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Y tú dices, bueno, es que pues yo no me he acostado con nadie, ¿no? Ni he buscado a nadie. Mira, Jesús lo dejó un poquito más alta la vara o la medida, y lo pone así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí? Ese es uno de los mandamientos. Éxodo capítulo 20, ahí viene: no cometerás adulterio. Pero dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esas son de las cosas que hacían los hijos de Eli, Ofni y Fines. Cometían pecados sexuales, de los cuales a Dios no le agradaba. Por eso decía, híjole, tremenda cosa han hecho estos cuates, han pecado tremendo. Su pecado es grave, su pecado es tremendo. Menospreciaron las cosas de Dios y cometieron pecados sexuales. ¿Sabes qué? Eso les va a costar. Cuando llega un varón de Dios a ver al profeta Elí. Y esto es lo que me impresiona. Fíjate, dice el verso 27 que llegó un varón de Dios, y dice: así ha dicho Jehová. Llega a ver al profeta Elí, que quede bien claro. Dice el verso 29 de 1 Samuel 2, 29, dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Y le dice a Elí: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y le dice: ¿por qué? A ver Elí, ¿por qué haces esto? Y luego dice el 30: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. A ver, yo me hice una pregunta ahí: ¿por qué a Elí? ¿Por qué Dios fue con Elí? ¿Por qué no fue con los hijos y le dijo: a ver, hijitos, a ver, 2 cachetadas y te sales de aquí del tabernáculo, dejas el sacerdocio y vámonos? ¿Por qué no se los dijo a los hijos de Elí? ¿Por qué no le dijo a Ofni y Fines: a ver, vengan para acá? A ver, aquí mismo van a ser consumidos por fuego. O yo qué voy a saber. O sea, algo les debió de haber dicho el Señor a los hijos. Porque ¿quiénes cometían pecado? ¿Elí? No. ¿Quiénes?
Los hijos, ¿sí o no? Vimos los pecados que hicieron. Pero entonces, ¿por qué no se los dijo a ellos? Y yo me quedé pensando y dije, algo pasa ahí. Porque no era así como para reclamarle a Elí. Y todavía le dice, ¿sabes qué? Yo te prometí que toda tu familia, tu descendencia iba a ser sacerdote. Pero ¿sabes qué? No se puede. No se va a poder. Porque yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso era la molestia, era el enojo, era la ira de Dios, en lo cual decían, ¿sabes qué? Estos chamacos, estos jóvenes están menospreciando las cosas de Dios. Yo no lo puedo tolerar. Y me encuentro con un pasaje en Primera de Samuel, más adelante, 3. Y ahí encuentro la respuesta. ¿Por qué es que le dijo Dios a Elí y no a los hijos? En 1 Samuel 3, capítulo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y luego viene el verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, ¿por qué le dijo Dios a Elí y no a los hijos? Por lo mismo de que el papá no les estorbó a los hijos. Papá, mamá, como papás tenemos una gran responsabilidad ante los hijos de estorbarles. ¿Se van a enojar? Sí. ¿Se van a molestar? Sí. Pero déjame decirte, es responsabilidad como papá tuya y mía de estorbarle a los hijos. Porque si no, el Señor viene con el papá. Y sabes, dice, tu descendencia, le dice el Señor a Elí, tu descendencia ya no va a ser más sacerdocio. ¿Y cuál era su descendencia? Sus hijos, ¿sí o no? Esa es su descendencia. Entonces, la bendición que recibía Elí por ser sacerdote ya no la iba a recibir más sus hijos. ¿Por qué? Pues porque Elí no los había estorbado. No les había puesto límites. No les había dicho, ¿sabes qué, hijo? Estás mal en lo que estás haciendo. Ya basta de menospreciar las cosas de Dios. Ya basta de que te estés acostando con esas personas. ¿Sabes? Cuando leí yo el verso que acabamos de leer, dice el 2:23. Dice en el 22, primero dice Elí, que ya era muy anciano, ¿sí? Ok. Yo me puse a pensar, ¿no? Y dije, el 23 se lo ha de haber dicho de esta manera. Le ha de haber dicho, les dijo, ay, a ver, hijitos, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla. La cosa es que se los dice de una manera que muy suave, como que, ay, hijitos, mira. Por eso el verso 25 al final dice, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre. Le ha de haber dicho, mi papá ya está viejo, ¿qué nos puede enseñar? Ahora nosotros somos los sacerdotes. Y sabes, al rato que el viejito muera, me va a tocar a mí ser sumo sacerdote. ¿Sabes? ¿Qué nos puede enseñar? Ya sabemos cómo es esto. Vienen, hacen sacrificio, hay que prender las lámparas, hay que decirle a Samuel que arregle todo, ya sabemos cómo se hace el asunto. Tu papá no me vas a enseñar a mí nada. Lo menospreciaron al Señor y le dijeron, ¿sabes qué? No. Ahora,
el papá, tú dices, bueno, es que sí les dijo. ¿Sabes? Les pudo haber dicho, pero no les estorbaba. No les estorbaba. Era para que le pusiera un alto y dijera, ¿sabes qué? No más. Te voy a quitar el sacerdocio porque estás cometiendo pecado. No voy a permitir aquí en esta casa de Dios que sigas menospreciando las cosas de Dios. O sea, Elí tuvo que poner límites y decir no más. Papá, mamá, ¿cuántos de nosotros somos permisivos con nuestros hijos? ¿Cuántas veces te han pedido a ti, papá, dame permiso, voy a ir a una fiesta? Y tú dices, bueno, está bien, órale. ¿A qué hora llegas? Pues como a la 1, 2 de la mañana. Órale, pues ve. No le preguntaste ni a dónde era, ni con quiénes, ni qué fiesta era, ni... ¿Sabes? Mis hijos me han pedido permiso para fiestas. Es un cuestionamiento como de 20 preguntas. A ver, ¿con quién vas? ¿Quiénes son? A ver, ¿dónde va a ser? A ver, ¿fiesta de quién es? ¿Son cristianos o no son cristianos? O sea, y si no son cristianos, ¿qué vas a ir a hacer, hijito? Porque ¿qué hacen ahí? Fuman, toman, muchos se drogan, muchos tienen relaciones por ahí. O sea, ¿y tú qué vas a hacer ahí, pues? Hay una historia de Dina, la hija de Jacob, en donde dice que Dina salió a ver a las personas de ahí, de ese pueblo, en donde no tenía que salir, y terminó siendo violada. Sus hermanos cobran venganza, matan a todo un pueblo. O sea, un desastre. ¿Por qué? Porque la niña quería salir a ver a las personas de esa población, donde no era un pueblo de Dios. Sabes, nosotros como padres muchas veces tenemos la culpa de que los hijos sean como son, de que no amen a Dios, de que no quieran venir a la reunión. Y a veces, mira, te digo como papá, pero también te hablo como líder de adolescentes. Y a veces agarran y nos dicen, a ver, oiga, a ver qué hace con él, ¿no? Hable con él, porque mire cómo se porta el chamaco, mire. Sí, pero tú desde pequeño a lo mejor lo dejas que se subiera a la mesa. Lo dejas a lo mejor que estuviera ahí rayando y pintando tus paredes, tus sillones y todo. Y lo dejas que se subiera a las sillas y brincando. Y cuando llegan a otra casa, hacen lo mismo, porque tú en tu casa no le pusiste límites. Y cuando son grandes, sabes que no quieren nada de Dios, porque tampoco te sentaste a leer la palabra de Dios con ellos. No se las enseñaste desde pequeños. Sabes, muchos hijos son vergüenza de los padres. Y tú dices, no, los míos no. Mira, Proverbios 29:15 dice, disciplinar a un hijo produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Es por eso que te decía yo, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. No lo digo yo. Proverbios 29:15. Sin disciplina. Muchas veces no somos papás que disciplinamos a nuestros hijos, sino somos como Elí. Les hablamos, les decimos suavecito, así, bueno, es que se va a enojar. ¿Y qué tal si se va de la casa? Ay, no, mejor no le digo. ¿Y qué tal si no, luego se pone con su buchote ahí y está ahí todo el día enojado? No, mejor por la paz, hay que haga lo que quiera. ¿Sabes qué? No. Elí tuvo consecuencias graves, fuertes. Muchos padres parece que aborrecen a sus hijos. Y tú dices, no, yo lo amo, yo a mi chiquito lo amo. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Te das cuenta? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sabes? A mis hijos, yo usé la vara con mis hijos cuando eran pequeños. Yo usé la vara.
Pero ahora que ya son grandes, yo platico con ellos. ¿Sabes? Yo tengo que estar lleno de la palabra de Dios para que yo pueda enseñarles la palabra de Dios y decirles en qué están haciendo las cosas mal. De acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo que decirle: mira, hijo, la Biblia dice así. Pero ¿sabes qué, papá? Primero soy yo el que tengo que meterme en la palabra, y Dios me va a dar la sabiduría para poder hablar con mi hijo, porque si no, entonces lo voy a lastimar cuando yo actúe en mi carne, cuando yo actúe en mi yo. ¿Por qué? Porque voy a imponer reglas o límites de los cuales mis hijos, en vez de ser bendecidos, van a venir en contra de mí y van a cerrar su corazón. Pero cuando yo me meto en la palabra, yo tengo una palabra de parte de Dios. Y entonces le digo: sabes, la palabra de Dios dice así, 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 así. Por eso es que estás mal. Por eso es importante que tú hagas esto. Cuando eran pequeños, te voy a decir, cuando eran pequeños yo usaba la vara, pero con sabiduría. Y tú vas a decir: es que ya no se usa porque pobres niños, los derechos humanos, y nos van a... Sabes, hay que usarla en un extremo, pero con sabiduría. Muchos descargamos un enojo y un coraje de lo que hicieron nuestros hijos, porque tumbaron algo, porque hicieron esto mal, y vamos y agarramos la vara y chamaco, y nada. Muchos hijos quedan lastimados del corazón más que de las piernas, más que de la espalda o de los brazos. Algunos los azotan con cinturón y donde les pegue, donde les caiga. Otros hasta usan vinza, vara de esa del río. No agarré, ahora sí, chamaco. Sabes, yo recuerdo a mi mamá, que a mi hermano un día, y con esto tuve, a mi hermano un día le quebró la escoba en la espalda. Lo agarra, lo agarra, se la quebra en la espalda. Mi hermano ya grande. ¿Sabes? Esas cosas quedan marcadas en el corazón de los hijos, más que un golpe, o que le hayas abierto, o que le hayas lastimado. ¿Sabes? El corazón del hijo queda lastimado. Hay que poner límites, pero con amor. Hay que poner disciplina con amor. Cuando yo disciplinaba a mis hijos, ¿sabes qué? Yo lo que hacía era quitarme todo enojo. No lo disciplinaba yo en el momento, aunque en el momento me haya enojado. Muchas veces me salía yo a la calle a caminar un ratito, que me tocara el aire. Me bajaba yo y decía yo: ¿sabes qué, hijo? Te voy a disciplinar. Mira, por esto, por esto, por esto y por esto. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Ya te he hablado varias veces, hijo. Porque déjame decirte que los hijos nos toman la medida a nosotros. Y más cuando no estamos de acuerdo como matrimonio. Si yo digo que no y la esposa dice: ay, pobrecito, mira, chiquito, dale permiso, hijo, ve. Y se brinca en la autoridad del papá. Mi esposa y yo hasta la fecha nos ponemos de acuerdo y decimos: ¿sabes qué? ¿Tú qué dices? ¿Damos permiso o no? Y mis hijos lo saben, y hasta nos dicen: ahí piénsenlo, deme permiso, ahí piénsenlo. Y sabes, nos ponemos de acuerdo los dos. Ahora, hay castigos, escúchame bien, en los que tenemos nosotros que dar con amor esos castigos, porque si no quedan lastimados. Mira, hay papás aquí que llevaron una disciplina muy fuerte con sus papás. Llevaron una disciplina muy fuerte y los lastimaron. Hay papás en los que están repitiendo ese patrón con sus hijos. Pero ¿sabes por qué? Porque tú y yo como papás a lo mejor no hemos sanado de eso. Tú a lo mejor como papá recibiste un maltrato. A lo mejor te golpearon. A lo mejor te dieron hasta con la mano. ¿Sabes para qué sirven las manos? En el Antiguo Testamento era para pasar
bendición. A los hijos los bendecían. ¿Sabes? A tus hijos los tienes que bendecir con las manos, no golpearlos con las manos. Tú a lo mejor como papá recibiste eso. Y a lo mejor te agarraban y a puro zape y andabas ahí, o cachetadas, o donde te cayera, ¡pa! ¿Sabes? Las manos son para bendecir. Dice la Biblia, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Mismo Jesús puso manos. En Hechos tú puedes ver cómo Pablo dice, por imposición de manos el Espíritu Santo caía. ¿Sabes? No golpeemos con las manos. Enséñales la palabra. Dice Proverbios capítulo 22 verso 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿sabes? No se apartará de él. No repitamos lo mismo a los hijos. ¿Sabes cuál es la obligación de los hijos? Efesios 6, 1, 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, esa es la obligación, honrar a los padres. No te está dando una lista de que si tu papá es así, si tu papá es buena gente, si tu papá te da todo, si tu papá te complace. No. Te dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y sabes por qué? Porque hay una bendición si tú lo haces. Pero también viene una instrucción para los papás. Y dice: y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. ¿Te das cuenta? Con disciplina, dice, y amonestación del Señor. Por eso es importante que tú y yo, como papás, nos metamos en la palabra de Dios. Porque va a llegar el momento en el que vamos a disciplinar a nuestros hijos, pero con una amonestación del Señor, una amonestación de la cual salga de la palabra de Dios y le pueda penetrar hasta lo más profundo de su corazón, y pueda llegar y quitar esas cosas que están haciendo mal. Pero papá, si tú estás golpeando a tu hijo de una manera desmedida, ya no lo hagas. Herencia de Jehová son los hijos. Otra versión dice: es un regalo los hijos que Dios te dio. Ya no me da tiempo. Proverbios 29, 17 dice: disciplina a tu hijo y traerá tranquilidad y te dará mucha satisfacción. Padres, hay tiempo. Debemos de disciplinar a nuestros hijos. Que no seamos avergonzados. Hay que poner límites. ¿Sabes? Los límites les dan seguridad, les dan confianza, van a crecer. Hay que poner límites. ¿Hasta qué horas puede estar con el teléfono en la noche? ¿Hasta qué hora se va a dormir? Enséñale. Dile: mira, si tú te duermes tarde, mañana vas a estar cabeceando, como muchos de aquí están cabeceando. Pero mira, mañana vas a estar bien, listo, vivo, así, despierto. Duérmete temprano, hijo. ¿Sabes? Mis hijos, hay una hora determinada en el que llegan al cuarto y nos dejan ahí sus celulares y se van a dormir. No les permitimos que tengan celulares en sus cuartos cuando ya están durmiendo, porque en la noche agarran la cobija y según se durmieron, y tú vas: ay, chiquito, ya está dormido. Y mira, debajo de
cobija o de la sábana, están con el celular. 2, 3 de la mañana. Y luego el otro día con las ojeras. ¿Qué tienes, hijo? ¿Quién sabe, ma? Tú fuiste hijo, tú fuiste hija. ¿Sabes? Tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos, a ponerles límites, que amen a Dios, que amen a Dios. Cierra tus ojos. ¿Sabes cómo termina Ofni y Fines? Dios les dijo, le dijo a Elí: en un día tus 2 hijos van a morir. En un día tus 2 hijos van a morir. Cuando roban, en el siguiente capítulo, cuando roban el arca del pacto, los filisteos se la llevan. ¿Y sabes quiénes estaban ahí? Ofni y Fines. Y dice que en ese momento caen muertos. Hubo una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, y murieron. La palabra de Dios se cumplió. Vienen con Elí, le dice un mensajero, lo ve y le dice: ¿qué pasó? ¿Cómo están mis hijos? Y le dice: Elí, tus hijos han muerto. ¿Sabes? En ese momento dice, porque Elí ya era viejo, cae hacia la parte de atrás de su silla y muere desnucado. En ese momento muere también Elí. Papá, mamá, no quieras ver muerto espiritualmente a tu hijo. Tenemos que ponerle límites. Esta es una enseñanza tremenda para nosotros como padres, en los cuales tenemos que decirle a nuestros hijos: hijos, eso que estás haciendo está mal. Tengo que disciplinarte. Me duele, pero ¿sabes qué? Es mejor ahora, y que no al rato te vea yo perdido, y que no al rato te vea yo en una cantina, y que no al rato te vea yo ofendiendo a Dios, acostándote con cualquier mujer. Hijo, es momento de que yo te ponga límites. Perdóname, sé que te vas a enojar, pero sabes, aquí en la casa vamos a honrar a Dios, no lo vamos a menospreciar. Hijo, te amo, pero te tengo que disciplinar. Papá, mamá, si tú has estado golpeando a tu hijo o a tu hija, sabes, es momento de que pidas perdón a Dios. Los hijos son saetas, son flechas de las cuales tú y yo tenemos que enviarlas, tenemos que apuntarlas hacia un blanco, y ese blanco es Jesucristo. Tus hijos y mis hijos son flechas. ¿Qué estamos haciendo con esas flechas? Las estamos tirando por otro lado, estamos dejando que otros las lancen. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Estamos lastimando a veces el corazón de nuestros hijos. Ponte de pie. Ponte de pie. Sabes, si tú has abusado de la disciplina con tus hijos, en el aspecto de que los has maltratado, o si a ti, si tu papá, si tu mamá sufriste abuso de maltrato en tu casa, con un padre a lo mejor tirano, algún padre que era muy duro contigo, sabes, perdónalo. Hoy rompe con eso para que no lo heredes, para que no cometas lo mismo con tus hijos. Hoy cierra los ojos y dile: Señor, yo perdono a mi padre, yo perdono a mi madre que vino y me golpeó de una manera brutal, y yo no lo voy a repetir con mis hijos.
si están sus papás, abrácenlos. Ve con él, ve con ellos y abrázalos. Y sabes, a veces como hijos nosotros nos hemos descarriado. A veces como hijos nos hemos salido de la cobertura de nuestros padres y no les hemos permitido también que ellos nos instruyan, que ellos nos lleven adelante. Padre, haz la obra tú ahí. Dios, toca los corazones de los hijos. Dice la palabra que y haré volver el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. A veces hemos lastimado en demasía a nuestros hijos. Papá, pídele perdón a tu hijo si es que es necesario. Y dile: lo siento, hijo, pero voy a poner disciplina. Yo no quiero ver tu mal. Padre, en esta hora yo pongo en tus manos a la congregación, cada padre, cada hijo, en el nombre de Jesús. Señor, que haya sanidad interior, que cada hijo pueda amar a su padre libremente, que pueda acercarse y decirle: papá te amo, mamá te amo. Señor, aquí están los padres derramando su corazón sobre los hijos. Señor, hemos cometido muchos errores. Ya no quiero más. Ya no quiero más, Señor, cometer errores. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame como papá. Ayúdame como papá, como mamá. Tú sabes, Señor, necesito de tu sabiduría para enseñarle a mis hijos, para enseñarle a ellos de quién eres tú, de que ellos sepan que tú eres un Dios verdadero. Aquí está mi vida, Señor. Dios, permíteme ejercer mi autoridad como padre, como mamá. Ayúdame. Te he maltratado, hijo, perdóname. Te he maltratado, no te he enseñado lo suficiente para que ames a Dios como debe de ser. Perdóname. Aquí está mi corazón. Aquí estoy, Señor. Hijos, honren a sus padres, porque eso le agrada a Dios. Honren a sus padres porque es un mandamiento con promesa. Honren a sus padres porque les va a ir bien en la vida. Escuchen el consejo de papá, escuchen el consejo de mamá. Ahí donde estás, abraza a tus hijos. Te excediste de fuerza, te excediste de palabras, lastimaste el corazón de tus hijos. Muchas veces nosotros cometemos errores, pero sabes, el Padre no nos trata como tú tratas a tus hijos. El Padre es un corazón de misericordia, de amor, de perdón, de ternura. Y cuando te equivocas, Él te vuelve a perdonar. Y cuando te equivocas, Él te vuelve a perdonar y te abraza. Hemos sido duros, hemos sido ásperos con nuestros hijos. Yo reconozco que he lastimado a mis hijos, y yo le pido a Dios sabiduría para tratarlos correctamente, con amor, con piedad. A veces tratamos a los hijos como si fueran animalitos. Los maldices, les hablas palabras que perforan el corazón. Tú tienes que aprender de Dios misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. A veces orillamos a nuestros hijos a que se vayan pronto de casa. Somos responsables de que ellos fracasen en su matrimonio porque les lastimamos,
porque los orillamos a tomar decisiones precipitadas donde no es el tiempo. Que tú le puedas decir: hijo, perdóname. Quizás no te puedo tratar correctamente, no te puedo amar porque no recibí amor, pero voy a aprender de parte de Dios. Decía Pepe: llénate de la palabra, llénate de la palabra, y va a comenzar a emitir tu boca del buen tesoro bendición. Padre,